Buenas. Va entrando gente. Bueno, hemos tenido que improvisar un poquito. Aquí las nuevas tecnologías nos han ido fallando una tras otra, hasta que al final vamos a innovar y vamos a hacer, creo que el primer directo, entrevista en directo, en vivo y compartiendo espacio a pesar del coronavirus. Bueno, va entrando gente. Por suerte no tenemos que esperar que la otra persona se conecte, porque ya está conectada. Conectada en persona. Métete un poquito más en cámara que te sale fuera. Ahí. Bueno, hay gente conectada. Está Nina, está Laura, está Gloria. ¿Se me oye bien desde aquí? A ver si podéis contestar, si se me oye. Hola. Bueno, supongo que las manitas para arriba son que sí, que se oye. Sí, vale. Vale, bien. Es un poco raro esto. Aquí al experto que voy a entrevistar lo tenemos un poquito asustado, no es nada de tecnología. Y esta improvisación de última hora ya lo ha terminado de rematar. Bueno, pues yo soy Dani, soy cooperativista de la Quinta Altechu, del cole. Descubriréis por mi acento que no soy asturiano, soy de Cádiz. Y nada, vine hace 2 años al cole y mi hija está escolarizada en el cole, en primaria. Y bueno, pues voy a hacer una entrevista a otro de los miembros de la Quinta, pero que en este caso no va a hablar como miembro de la Quinta, sino como miembro de la asociación Los Glayos, que es una asociación asturiana que lleva varios proyectos de participación infantil y adolescente en varios municipios de Asturias. Y bueno, pues es un campo de trabajo que domina, que tiene bastante experiencia, y por eso hoy queríamos hacer este directo para hablar un poco de cómo son los procesos de participación infantil y adolescente, cómo se organizan, cuál es la experiencia, cuál es su visión de la utilidad que tienen, el objetivo que se cumple, si realmente se participan o no participan los críos y las crías. Y bueno, pues intentar hablar un poquito sobre eso y aprender un poquito de cómo son estos procesos. Si te quieres presentar tú también y añadir algo más. No, está muy bien presentado. Vale. Bueno, pues... Bueno, ¿y la parte académica nos la saltamos o, sí, o te suelto el pedigrí? No hace falta, ¿no? Nada. Bueno, pues la primera pregunta que quería hacerte era qué son los planes de infancia, en qué se basan, de dónde vienen, cuál es el origen de estos procesos que se están llevando a cabo en los municipios y bueno, si nos puedes contar un poquito de con quién se suelen hacer, quién los promueve, quién los organiza y aterrizarlo un poco al territorio asturiano en concreto, pues estaría genial. Pues muy bien. ¿Cuánto tiempo dices que tenemos? Porque ya con esto tenemos un montón, Ya ¿no? estamos aquí juntos, ya saco la sidra y en cualquier momento ya... Bien. Bueno, pues por ubicarlo un poco, ¿no? En el año 89, Naciones Unidas aprueba la Convención de Derechos del Niño. Y a partir de ahí, bueno, es el tratado internacional más ratificado de la historia. Lo acaban ratificando todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. Y así seguimos, ¿no? Pero el asunto es que a partir de entonces, antes estaba la Declaración de Derechos del Niño, pero en la Convención la gran diferencia es que junto con los derechos de provisión y los de protección aparecen por primera vez de manera explícita derechos de participación. Empieza a considerarse a los niños de manera oficial como sujeto de derechos. Y entonces hay una serie de artículos, en concreto del 12 al 17, que dicen que los niños y niñas tienen derecho a participar, a asociarse, a la libertad de pensamiento. El artículo 12 es el más conocido, que es el que dice, y además es uno de los 4 pilares de la propia convención, que dice que los niños y niñas tienen derecho a expresar su opinión en todos aquellos asuntos que les atañen en función del juicio que pueden hacerse, de su madurez. Pero en principio se entiende que pueden participar de toda la vida pública y que pueden, aunque no puedan votar, pueden opinar y hacer llegar su opinión a los poderes públicos, ¿no?
Y a partir de ahí, dicho esto, como normativa, una vez que queda ratificado, se supone que es una normativa de obligado cumplimiento en todo el territorio español, por lo tanto hay que operativizarla. ¿Cómo se hace eso? Y una de las fórmulas que se encuentran es la elaboración de planes de infancia que contemplen la participación de los niños y niñas como sujetos activos en la vida pública, aunque no puedan votar. Y una forma también de operativizarlo son lo que llaman los consejos municipales de la infancia. Existen a nivel municipal distintos tipos de consejos municipales, el de personas mayores, el de cooperación, el de la mujer, y se crearon los consejos municipales de infancia y adolescencia. Son un órgano consultivo que tiene una estructura formal donde tiene que haber un funcionario del ayuntamiento como secretario y preside alcalde o alcaldesa o concejal delegado para esto. Ahí acude la comunidad y la infancia y se reúnen para hacer llegar la voz de la infancia de manera directa y oficial al ayuntamiento. ¿Qué pasa? Que tienen un reglamento interno y dice que los consejos municipales de infancia se reúnen un par de veces al año, 2, 3 o así, ¿no? Pero entre medias, como los niños y niñas que no están acostumbrados a que se les pregunte, y mucho menos sobre la vida pública, pueden llegar a esos consejos a decirle al alcalde, alcaldesa, algo realmente elaborado que sea de ellos, desde ellos y para la infancia en la ciudad, ¿no? Entonces eso hay que trabajarlo. Y ahí se articulan lo que llaman los grupos de participación infantil, que se suelen reunir de manera semanal o quincenal, como si fuese cualquier otra actividad en la que se juntan de distintos colegios o tal, en el tiempo extraescolar y se entrenan en participación, elaboran sus proyectos, toman sus decisiones, deciden qué asuntos quieren abordar y eso lo van articulando para llevarlo a los consejos, a los plenos del Consejo Municipal de la Infancia, para hacerle la propuesta directa a la alcaldesa o alcalde de todo lo que han diseñado, proyectado y quieren llevar a cabo, ¿no? Y entonces, bueno, entre los consejos de la infancia y los planes de infancia y los grupos de participación se va desarrollando esos derechos de participación que recoge la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, hay como una especie de entrenamiento, te he entendido, o sea, hay un acompañamiento o un proceso educativo en el que se enseña a los niños o se acompaña a los niños para que realmente sean capaces de aprovechar estos foros de participación, aprendiendo a cómo participar, a cómo hacer propuestas y todo el proceso, me imagino, que conlleva el plan de infancia, ¿no? Eso es. Es como una escuela de ciudadanía. Aparecen muchas actividades en el espectro de actividades que los niños y niñas pueden hacer en su ciudad, en su municipio, y de repente ahí en medio apareció también los talleres de participación infantil, porque se veía que si los niños y niñas representaban a sus coles e iban al ayuntamiento a decirle algo al alcalde o a la alcaldesa, como realmente no estaban entrenados, pues porque eligieran a un representante del colegio y lo prepararan un poco en clase como si fuera una temática escolar, realmente la participación no iba muy allá, ¿no? Un poco más allá que cuando iban a visitar el ayuntamiento y se lo enseñaban y hacían de alcaldes por un día y cosas muy simbólicas. Sí, pero hay temas muy complejos que, como todo el mundo, hay que analizarlos, ver distintos puntos de vista, realizar diseños para abordarlos, someterlos un poco a prueba, y entonces todo eso requiere tiempo. No basta con que un día lo hables en tutoría y lo lleves en clase y lo lleves al alcalde, ¿no? Entonces, quienes se tomaron en serio la participación infantil entendieron que no bastaba ni con el plan de infancia ni con el Consejo Municipal de la Infancia, sino que entre medias, en el día a día, de manera habitual, había que cultivar y entrenar esa participación infantil, ¿no? Y entonces ahí aparecieron los grupos de participación infantil que nosotros tenemos la suerte de acompañar a muchísimos en Asturias, como en 20 municipios, estaremos acompañando a unos 40 grupos aproximadamente, y es una suerte porque llevamos en ello unos 12 años, 13, bastante, y es un aprendizaje continuo para nosotros, que tampoco sabíamos al principio cómo se acompañaba la participación infantil para que fuese participación también en el funcionamiento del interior del propio grupo, ¿no? Corrías el riesgo al principio de decir, bueno, les dejamos libremente que decidan lo que quieran, y ocurría que a lo mejor no decidían apenas nada, entonces tenías que entrar a entrenarte en poner la oreja verde, la de escuchar a los niños y niñas, porque muchas veces si afrontas un tema
de la vida pública y les haces una pregunta, parecía pues lo que llamamos la clase del profesor de ética o tal, ¿no? Que es, tratan de dar la respuesta de aquello que creen que tú quieres escuchar. Por lo tanto, reproducen lo que han oído a los adultos. Y esa visión no la queremos, para eso ya están los adultos. Lo que queremos es escuchar a los niños y niñas desde su propio sentir y conectar con la realidad que tienen, de modo en que no. Y cuanto más diverso sea, más interesante va a ser y más material de trabajo vamos a tener en los grupos para que los niños y niñas puedan hacer propuestas fértiles, propuestas ricas, así, ligadas a lo que es la creatividad infantil y el pulso de la vida de la infancia, ¿no? Y cómo conseguir dinamizar, porque claro, lo que tú comentas son niños y además me imagino que una vez que están institucionalizados dentro del sistema educativo, no hay costumbre de realmente preguntarles qué es lo que ellos desean, cuáles son sus verdaderas necesidades y tampoco se les suele dar valor a esas necesidades como medidas que realmente puedan llevarse a la práctica en un municipio, o sea, cómo pueden ellos intervenir en la política y en la vida de la ciudad o del pueblo, cómo consigues romper esos vicios, esas dinámicas viciadas en las que se meten a los niños una vez que están dentro de la institución, para que se autorreconozcan esa capacidad de decisión y realmente pueda salir esas necesidades originarias de ellos. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo sois capaces de conseguir romper con esa inercia y darles esa libertad y esa autoconciencia de sus capacidades? Hay una herramienta que está ahí, súper potente y que nos encanta, que está en la onda del niño-niña, ¿no? Que es el juego. El juego te saca de la tesitura estrecha, de una racionalidad estrecha, y te pone en la dimensión vital del niño-niña. Y desde el juego, las artes y esas herramientas pudimos comunicarnos mucho mejor y entrar a una comunicación más integral y no solo reducida, ¿no? Cuento una anécdota, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años estábamos en el municipio de Somiedo haciendo el plan de infancia, ¿no? En una sala se reunían los técnicos, el AMPA, adultos para decidir qué medidas iban a poner en marcha en ese plan municipal de infancia. Y por otra parte nos pidieron a nosotros, a los Layos, que fuésemos a las aulas para consultar también a los niños y niñas a ver qué les parecía que era importante en su municipio, ¿no? Entramos en un aula con cuarto de primaria, tercero y cuarto, y cuando les preguntamos qué problemas tenían en su pueblo, pues un niño levanta la mano y nos dice que el principal problema que él ve en su pueblo, o él tiene en su pueblo, es que hay pocas plazas de aparcamiento. Y yo le pregunté que a qué edad sacaban el carnet de conducir en Somiedo, ¿no? Que si ya él tenía... andaba... Y otra niña va y me dice que había pocas ayudas a los alojamientos rurales. Y yo le dije que si también manejaba negocios ella en sus ratos libres y tal. Y entonces sus padres estaban en la sala de al lado, ellos ya hablaban de estas cosas, pero no estábamos en la dimensión niño, ¿no? Entonces les dijimos, bueno, vamos a jugar un rato, vamos a dejar las preguntas. Y entramos a jugar, ya se notó que estaba toda la energía, que ya no estaban aquí en la cabeza, sino que estaban en la totalidad del ser, ¿no? Y entonces volvimos a hablar, a dialogar, ¿ves? Ahora como niños, acabamos de jugar y disfrutar, ¿qué os preocupa? Porque en la otra sala ya están los familiares y ya están ellos diciendo lo del aparcamiento y todo eso para vosotros. Entonces vuelve a levantar la mano el primero y dice, mira, el problema principal que tenemos en mi pueblo, los niños, es que nuestro juego favorito es la comba. ¿Ya? ¿Y el problema? Dice, pues que solo somos dos. Claro, de repente, en dimensión niño, había sintetizado y mostrado todos los problemas de la infancia en la zona rural despoblada, envejecida, sin natalidad, sin infancia. Pero ahí estaba el drama en una cuestión muy gráfica y muy niño, ¿no? Entonces ahí nos lo dio. Y entonces pasamos muy bien, pues anotamos esa dificultad para que los adultos lo sepan, porque es importante, y ahora decirnos cómo se os ocurrirían soluciones, qué medidas podían incluirse en el plan de infancia que os ayuden como infancia a disfrutar de los juegos que os importan en los pueblos donde vivís. Y entonces pues empiezan a hablar y otro niño que está por ahí muy ingenioso dice, mira, allí en ese pueblo hay un pequeño parque, hay un poste de madera, entonces se puede poner una argolla redonda, giratoria, de forma que atas la cuerda y al que da la argolla
que sigue el movimiento de la mano, porque cuando la atamos en el árbol nos hace raros la cuerda. Una solución fácil, económica y que nunca se nos hubiera ocurrido a los adultos, ¿no? Es un ejemplo muy mínimo, pero de repente la infancia importa, los problemas de la infancia en la ciudad, en el municipio, no los podemos ver con ojos de niño, por más que nos lo recomiende Tonucci, ¿no? Salvo que los niños usen sus ojos y su boca y nos digan lo que ven. Y entonces ya lo podemos entender, ¿no? Y entonces hay que tener en cuenta todos esos puntos de vista, desde la visión de los niños y niñas, que son pura diversidad, y desde ahí aparecen soluciones muy ingeniosas, muy razonables, y la mayoría muy viables desde el punto de vista económico, ¿no? Y entonces se cumple haciendo participar o permitiendo participar a la infancia, se cumple una máxima de Tonucci, ¿no? Que dice que las ciudades amables para la infancia, construidas con y desde la infancia, son ciudades amables para toda la población, ¿no? No hay nada que dé más seguridad en una zona que niños y niñas jugando en la calle, ¿no? No hay nada que sea más diverso que la infancia. Mucho más grande el salto entre infancia y adultos que entre dos adultos, aunque sean de distintos grupos sociales o etnias o lo que sea, ¿no? Entonces, ciudades amables con la infancia, construidas con la infancia, son ciudades muy saludables para el resto de la ciudadanía. Entonces no nos podemos perder o despistar de ese bien tan valioso que es la participación de los niños y niñas para hacer mejores ciudades, ¿no? Además de ser un derecho que tienen. Y igual que te preguntaba antes cómo conseguir dinamizar a los niños para que participen, si la respuesta es recurrir al juego, recurrir a las artes, que suelen ser actividades que les hemos quitado también el prestigio desde el punto de vista adulto y como que son poco serios, me pregunto si los técnicos del ayuntamiento, cuando contratan a una asociación o un colectivo como vosotros para hacer este trabajo y os ven jugando con los niños y haciendo teatro y haciendo tal, luego ¿cómo se toman el resultado de ese trabajo? ¿Le dan realmente el valor que tienen a pesar de haber utilizado dinámicas que quizás no son suficientemente serias desde un punto de vista adulto? ¿O hay alguna reticencia? ¿O vosotros luego hacéis una interpretación de los resultados para llevar al mundo adulto, al lenguaje adulto, lo que habéis conseguido sacar con estas dinámicas? ¿O cómo es esa relación entre el técnico municipal o el político y el trabajo que hacéis vosotros? Ahí, bueno, todo lleva su tiempo. Estamos hablando de 12, 13, 14 años haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros vimos es que estábamos siendo un puente entre los niños y los adultos para que la dimensión niño llegara al adulto y el adulto pudiera entenderla, porque es diversidad pura, ¿no? Entonces, pero una vez que eso ocurre, intentamos siempre en los grupos de participación cuidar que los resultados queden bien acabados, se tenga una buena puesta en escena, porque casi todos los grupos de participación infantil, en un interés que tienen, porque estamos hablando de la dimensión pública, del bien común, entonces hacen cosas para el resto de la infancia y para su comunidad, tienen que ser vistos en la comunidad y lo que hacen entonces tiene que quedar bien, porque sabíamos que nos la jugábamos, que si quedaba mal, dirían cosas de niños, despectivamente, bueno, como mucho una sonrisa y ya. Pero cuando de repente encuentras que llegan a hacer cosas insólitas y porque quieren y que están muy bien o que son muy sensatas, empiezan a ganar terreno, ¿no? Y entonces la gente empieza a confiar en ellos, ¿no? Pero claro, ves, no sé, un poco en la dimensión casi del Principito, ¿no? ¿Dónde está lo esencial? Que es invisible a los ojos. Pues la infancia ayuda que eso que sale del corazón llegue al corazón de la gente, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí con la función sobre todo de cuidarlo mucho para que quede bien, ¿no? Un ejemplo en 2011, un ejemplo de cómo es ese corazón, ese impulso de la infancia, que habría que revisar, ¿no? Desde una dimensión, pues eso, política, de la polis, de ocuparse de lo común y que no se queda solo en lo que en el desarrollo evolutivo, siguiendo a Piaget, sería el momento del egocentramiento. Sí, en la dimensión pues evolutiva está, pero también está la dimensión social y pueden abrirse más que los adultos incluso a pensar en el bien común, ¿no? Es sorprendente, ¿no?
Y entonces, eso unido a la creatividad y a un montón de cosas, pues es fascinante, ¿no?, lo que puede pasar ahí. Y entonces renuevan la participación infantil, renueva la participación adulta, ¿no?, se concibe de otra manera. En 2011, entonces, fruto de esta espontaneidad, estuvimos hablando en el Consejo de la Infancia de Avilés, eran poquitos, estaban empezando, y les comentamos lo que dijimos al principio, que Estados Unidos no había ratificado la Convención de Derechos del Niño, lo que suponía que 25 millones de menores de edad no eran sujetos de derecho como el resto de los niños y no podían participar de esta manera en principio, ¿no? No importaban sus derechos de esta manera, ¿no? Entonces, claro, se quedaron pasmados. Eso no puede ser, habrá que hacer algo. Ese impulso. Bueno, ¿y qué hacemos? Pues podríamos escribirle una carta al presidente de Estados Unidos, a Barack Obama en aquel momento, que además le acaban de dar un premio Nobel, entonces un tipo así tendrá que comprometerse con su infancia, con la infancia de su propio país. Esto ahí en la dimensión, bueno, vale, pues le escribimos. Y entonces 400 escolares, había chicos y chicas de 17 representantes de 17 colegios, y fueron a sus centros y les comentaron a sus tutores y tutoras que había que escribir una carta entre todos a Barack Obama para que Estados Unidos ratificara la Convención de Derechos del Niño. Y entonces llegaron con 17 cartas en las que participaron 400 escolares, y ellos en el Consejo de la Infancia eligieron, el grupo de participación, eligieron los mejores argumentos de las 17 cartas, armaron una, se presentaron, se despidieron, construyeron la carta, pidieron audiencia con la alcaldesa, les pusieron su plan, que era mandar una carta a Obama. Como ellos venían de muchos sitios y no teníamos una sede fija, entonces le pidieron a la alcaldesa que por favor la mandara al ayuntamiento, el remitente que fuera al ayuntamiento, pero la carta ellos. Y tal. Se tradujo al inglés por si había alguna duda y Obama no lo pillaba, y se mandó. Y entonces dijeron, en la misma reunión, dijo uno, ¿y qué pasa si Obama no nos contesta? Y yo les dije, ¿y qué queréis que pase? O sea, primero, ¿qué plazo le damos? Bueno, es junio de 2011, viene el verano ahí, no van a hacer nada, dejamos que empiece el curso. Si en diciembre, en 6 meses, no nos contestó, tenemos que hacer algo. Otra lluvia de ideas y empezaron, ¿qué hacer? Bueno, alguien dijo, pues podríamos mandarle otra. Y otra chica, una adolescente, dijo, no, podríamos mandarle muchas y hacer que mucha gente mandara la misma carta que nosotros. Y dije, ¿sabéis cómo se llama eso? Es hacer una campaña. Y entonces, como no nos contestó, tuvimos que hacer la campaña, porque fue lo que decidieron los chicos y chicas. Obama siguió sin contestar y Estados Unidos sin ratificar la convención. Pero volvieron a ver a la alcaldesa y le pidieron, diseñaron la campaña con un sobre de un niño que mandaba a la Casa Blanca la carta, y pidieron al ayuntamiento de Avilés que les dejase mantener esa campaña. Al pinchar en la web del ayuntamiento aparecía campaña carta Obama, y durante 2 meses cualquier ciudadano que entrase ahí podía verlo, pinchar y entrar, asomarse a la campaña para pedir que la Casa Blanca firmara la convención, ¿no? Hablaron con todos sus colegios para que, con otros colegios con los que estaban hermanados, mandaran más cartas como la suya. Se reunieron los niños y niñas con todas las asociaciones de vecinos de Avilés para que mandaran una carta como la suya. Y hablaron con el Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias para que todos los municipios de Asturias mandaran una carta a Obama. Se creó una movida, una campaña internacional liderada por niños y niñas y adolescentes, y claro, en 2012 UNICEF, Comité Español, les dio un premio en la ciudad de Málaga. Los chicos de Avilés fueron a Málaga a recogerlo por ser el único grupo humano de cualquier edad en el mundo que había lanzado una campaña propia internacional para que el presidente de los Estados Unidos ratificara la Convención de Derechos del Niño, ¿no? No se consiguió, pero el grupo de repente eran 20 y pasaron a ser 120 al año siguiente. Tuvo tanta repercusión en prensa, en medios, en todo, que las familias dijeron, wow, esto está muy bien, esto que están haciendo, ¿no? Pues no se nos había ocurrido a ningún adulto, como lo del juego de la comba, o podría estar contando ejemplos así hasta mañana, ¿no? De decenas y decenas de ideas súper generativas, súper creativas, pero muy solidarias, muy justas, muy pro común, muy pensando en el bien común de esa infancia, ¿no? Entonces, fijaros, es un nivel de desarrollo social tan fuerte y tan beneficioso para cada uno y cada una de ellas y para el resto de la ciudad, no solo para los niños y niñas, que bueno, que no se puede desaprovechar, y quien no vaya viendo todo el valor que esto tiene, pues tiene una dificultad, ¿no?, importante. Entonces, en muchos municipios asturianos, desde hace 12, 13 años o así, que empezaron
6 municipios haciendo estas cosas, ahora ya estamos en 35 que tienen consejos de infancia, y hay un reconocimiento de UNICEF, del programa Ciudades Amigas de la Infancia, que tienes que tener todo esto en marcha, un consejo, el plan de infancia, los grupos de participación, si no, no te lo conceden, es una especie de sello de calidad, ¿no? Pues hay 35 municipios que lo tienen y ahora otros 12 o 13 que están preparándolo todo para la convocatoria bianual de este año para entrar, con lo que Asturias estaría en 48 de 78 municipios con consejos de infancia montados para que los niños tengan esta estructura y puedan formar parte de la vida pública, ¿no? Ajá. Sí. Vale. Y dentro del plan, aparte de los grupos de participación infantil, también has comentado que hay otros colectivos que participan, como serían las asociaciones, los centros educativos. ¿Cómo es un poco ese organigrama dentro del plan? Para que la cosa funcione y tenga una dimensión realmente con una incidencia, si participamos en la comunidad tiene que ser con quienes forman la comunidad. Es decir, que no se trata de repente intentar que los niños o niñas sean unos superhéroes o superheroínas que lo pueden todo. No, las cosas las podemos junto a los demás en toda una estructura y una red de apoyos. Y si no, pues se quedan ahí como o bien en una acción espectacular, que no es lo que se pretende, o bien una acción muy diluida porque no tiene apoyo y realce para tener una continuidad, ¿no? Entonces, cada vez más áreas municipales van interviniendo en este tipo de propuestas, se hacen las comisiones técnicas de seguimiento y desde deportes, desde servicios sociales, desde juventud intentan apoyar y articular un poco, reciben la información de los niños, hacen encargos a los niños, porque van viendo que es importante su opinión en todas las áreas municipales, y luego en muchos sitios el gran foco para conseguir llegar a los niños son los colegios, porque es donde están, ¿no? Como hay una cierta cultura del consejo escolar municipal, pues entonces se añade el consejo municipal de la infancia, que no es escolar, y entonces muchos centros están apoyando y bueno, cada vez que los tutores se animan y a sus representantes les dan la palabra en clase, pues recogen la información de los compañeros y compañeras y la llevan al consejo o al grupo, pero vuelven luego y devuelven a la clase lo que han recibido o debatido con los de otros colegios, ¿no? Y entonces cuanto más apoyan los centros y más apoyan las distintas áreas municipales y más están encima las familias también queriendo ayudar y tal, todo se multiplica porque más niños y niñas que vienen, más proyectos que se llevan a cabo, más gente respaldándolo y apoyándolo, más asociaciones o áreas municipales que le hacen una consulta o un encargo a los niños y niñas como ciudadanos que pueden protagonizar proyectos y procesos en la ciudad. Y entonces, por ejemplo, en el caso de Áviles, que yo conozco mucho, de haber estado mucho allí, llega un momento en que en un año el Consejo de la Infancia de Áviles desarrolló, por ejemplo, hasta 60 acciones distintas. Se reparten, se dividen, se hacen comisiones infantiles y cada una trabaja en lo que quiere, aunque sepa un poco de lo demás, y tienes niños y niñas que están diseñando una acción de calle o una manifestación contra la violencia hacia las mujeres, o que organizan una jornada solidaria, o que organizan un videoforum para sus compañeros, o una noche del terror, donde los de secundaria piden un espacio municipal, un albergue, crean una historia, unos personajes, y van los de primaria y tienen que pasar por las salas. Hay todo tipo de propuestas de ocio, de arte, de cultura, de bien común, de asistencia social. Una de las cosas más que produjo un cambio muy fuerte fue cuando en el año 2013, muy animada por lo que estaba viendo, la técnico municipal del Ayuntamiento de Áviles, de Juventud, dice que si los niños y niñas podrían crear ellos un plan de infancia, un plan municipal. Siempre lo habían preparado los técnicos y algunas veces se hacía alguna consulta a los niños para añadir un poco las opiniones, pero el plan en sí mismo era redactado y elaborado por los técnicos, ¿no? Aquí lo que se hizo fue que fueran los niños los protagonistas de la elaboración del plan, y lo hicieron, y fue un plan impresionante. Y ahora otros municipios están empezando a hacer los planes así, que sean los propios niños y niñas los que ¿Qué pasó? Que el documento de tener 200 páginas pasa a tener 20 o 30, que de tener un montón de texto con mucho recorta y pega pasa a ir al grano, y que de tener ideas
de los adultos que ya están haciendo por su profesión, en su ámbito y que es su responsabilidad, aparecen cosas nuevas nunca vistas antes que salen de las cabezas de los niños, como lo de la comba al principio, ¿no? Entonces de repente la ciudad no deja de hacer lo que tenía que hacer, de cuidar, proveer o proteger a la infancia, pero debido a la participación infantil aparecen actividades nuevas que a los adultos no se nos habían ocurrido, ¿no? Y entonces, claro, es fascinante, porque además de pensar cosas que sean pensadas para todos y todas, además de eso, las piensan que sean viables, o sea, que no supongan ahí un gasto enorme, y bueno, ellos mismos se ofrecen a ser los agentes que las implementen, que las lleven a cabo, con la ayuda que necesiten del ayuntamiento. Pero es otra concepción de la participación, que no es lo que llamamos en el mundo de la participación ciudadana la carta a los Reyes Magos. No, es yo como ciudadano he pensado esto porque creo que es necesario, creo que es bueno, y además voy y me sumo a su construcción. No exijo a otros que lo hagan por mí, salvo cuando alguna cosa tenga que reivindicarla, que entonces también lo hacen, ¿no? Ajá. Sí. Vaya, pues han salido otra vez de repente un montón de preguntas, porque eso que has comentado de cómo se hacían antes, de que no realmente era un trabajo más técnico desde el municipio, desde los funcionarios, claro, ahí se pierde todo el valor educativo de esa experiencia que tú estás contando, de esa dinamización de la participación, porque en sí yo creo que el gran valor de esto no es tanto que se ponga un parque infantil en una zona en la que no haya, como que realmente los niños se sientan escuchados y se sientan partícipes de la ciudad y tenidos en cuenta, y todo el proceso de acompañamiento y de educación, o sea, educativo y madurativo que hay cuando se hace de esa otra forma participativa realmente, ¿no? Entonces, cuando se hacían de la otra manera, todo ese proceso, o sea, la riqueza que realmente supone toda esta dinámica, se perdía por completo, no tenía mucho sentido, creo yo, ¿no? Era pensar en la infancia, pero sin la infancia, ¿no? Sin contar con la infancia. Entonces, seguramente haya cuestiones de temas técnicos, legales o tal, que el adulto sabe, pero lo que vimos en la elaboración de los planes de infancia es que se hicieron creando comisiones, ¿no? Entonces, cogías un plan de infancia al uso, que tiene sección, ¿en qué se divide el ayuntamiento? Urbanismo, medio ambiente, igualdad, deportes, tal. Y entonces los niños y niñas y adolescentes se dividieron en comisión de igualdad, de urbanismo, de medio ambiente. Y entonces ahí empezaron a investigar, y para saber reunían a los técnicos de esa área y les hacían entrevistas para conocer qué se podía y qué no, y cuánto costaban las cosas. Cuánto cuesta un columpio de esta manera, cuánto cuesta arreglar este parque o cuánto cuestan las farolas. Sabían el porqué, además qué normativa impide o facilita cierto tipo de cosas. Y entonces lo entendieron perfectamente, y sus propuestas eran muy válidas, hasta tal punto que después de elaborar el primer plan de infancia de Avilés de esta manera, ellos consultaban a los técnicos para estar bien informados y hacer un buen plan, ¿no? Y el grupo de Sociología de la Infancia de Madrid analizó planes de infancia hechos en toda España, tanto autonómicos como municipales. Y entre ellos estaba el de Avilés, que era el único hecho por niños. Los demás estaban hechos por TED. Entonces hicieron un ranking de puntuación de cuáles eran los más concretos, los más coherentes entre lo que se decía y cómo se articulaban las medidas y cómo se podían evaluar después para ver si los objetivos se cumplían. Y arriba de la gráfica, entre los más claros y más concisos y de mejor calidad, estaba el plan de infancia de Avilés hecho por niños, y los hechos por técnicos estaban más abajo. Era evaluable, era concreto, era coherente entre lo que proponía y lo que decía que se iba a hacer y cómo llevarlo a cabo y cómo evaluarlo. Entonces está claro que pueden hacer muchas cosas, pero yo tenía ganas de compartir aquí esta charla para que se vea, ¿no? No es solo la importancia del desarrollo del niño en un espacio por ejemplo, tan interesante a nivel educativo como la Quinta. Es que si piensas en la ciudad, el niño o niña puede responder igual de bien que lo hace cuando le das oportunidad de hacerlo en el espacio escolar, como pasa en la Quinta, pues lo mismo pasa en la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad es una escuela muy grande y las posibilidades ahí son múltiples. Lo que pasa es que aquí el niño además entiende que en la ciudad no estamos hablando del bien común, y enseguida conecta ese canal
y sabe que tiene que hacerlo junto a otros y que tiene que escuchar voces muy distintas a la suya, realidades muy diferentes de otras infancias, y eso le enriquece muchísimo y le hace dar lo mejor en vez de lo peor. Entonces ocurren cosas fascinantes, ideas que no esperabas, ¿no? ¿Cómo vamos a escribirle a un presidente de Estados Unidos? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la comba? ¿Cómo vamos a hacer un plan de infancia entero hecho por niños cuando nunca se había hecho y no teníamos ninguna referencia? Les acompañas, vas aprendiendo y ellos lo van haciendo, lo van dando, ¿no? Hasta el punto que ese es el modelo ahora, de un buen plan de infancia, analizado por los sociólogos, que la mayor coherencia con los objetivos y demás era cuando lo hacían los propios niños y se comprometen además a llevarlo a cabo, ¿no? ¿Están haciendo alguna pregunta? No sé. A ver. Queda mucho. Yo estoy dándoles la espalda y todo, ¿eh? Sí, le estás dando un poco la espalda aquí al público. Me estás hablando más a mí que a ellos, pero bueno, y ellas. La verdad es que así visto, yo que vengo del ámbito de la educación ambiental, en el desarrollo histórico de la educación ambiental, por lo menos de la parte más teórica o los planteamientos principales, hay como un ranking de objetivos y entre los objetivos evidentemente está el desarrollo de conocimiento, de la sensibilización, el acceso a la información, el desarrollo de capacidades y de actitudes y aptitudes. Y en el último, y yo lo veo no como el último, sino como el más elevado, el último, el ranking más alto, la cima de la educación ambiental, sería precisamente desarrollar la capacidad. Además, la relación es muy curiosa, es muy bonita, de las personas y de los grupos sociales, no solamente el individuo, sino también las comunidades, la capacidad de participar y de hacerse agentes de acción en su entorno. En este caso, pues en el caso de la educación ambiental, hablando de medio ambiente, pero cuando esto se intenta llevar a la práctica desde la perspectiva más crítica de la educación ambiental, al final lo ambiental se diluye o se convierte en el todo, en una perspectiva más holística, y entonces hablamos de la participación yo necesito decidir sobre qué ciudad quiero, pensando no en mí como individuo solamente, sino en mí como individuo y en la colectividad, en cuál sería la ciudad más saludable para todas las personas que vivimos aquí, y no solamente mi ciudad, porque ya después empezamos a agrandar la red, y es mi ciudad con la ciudad de al lado, con la provincia, con la comunidad autónoma, ¿no? Y empezamos a agrandar desde lo local hacia lo global. Y un poco lo que estás contando, que se genera, las dinámicas que se generan están ahí. Y yo creo que tiene un valor educativo que es brutal. Y eso que comentabas antes de la quinta, de que bueno, que en la quinta se permite también que los niños y las niñas hagan procesos así de intensos y de puros, realmente es que la educación debería de ser eso, ¿no? Tampoco, o sea, desde la perspectiva nuestra quizás la educación debería entenderse más como esto, como el cómo me desarrollo yo como persona, conmigo mismo y con las personas que me rodean, y cómo nos manejamos en esta sociedad en la que vivimos, tal como vivimos ahora, y cómo podemos hacerla mejor, ¿no? Entonces, realmente estos procesos participativos son educación con mayúscula, que es como se suele decir, ¿no? Y me llama mucho la atención. Y no sé, otra de las dudas que me surgía es cuáles son los sentimientos que se generan en ellos. ¿Realmente ellos se sienten se sienten que al ser escuchados y al ser se les da esta oportunidad de ser partícipes? ¿Cuáles son los reflejos que ellos dan, o cómo es el feedback que os dan cuando están participando a este nivel? O, por ejemplo, cuando hacen una campaña como la de Barack Obama, que evidentemente no te van a responder, pero has conseguido dinamizar no solamente tu ciudad, sino a nivel internacional, como tú estabas diciendo, generar una campaña que tiene eco y que luego tiene un reconocimiento, aunque sea por la UNESCO, no consigues el fin último, pero sí que te reconocen el proceso y la valía que ha tenido, ¿no? Sí. ¿Cuál es el feedback que os dan ellos y cómo es el sentimiento que se les genera? Pues en Asturias se hacen todos los años unos encuentros autonómicos de participación infantil. Representantes infantiles o adolescentes, se hace uno infantil y otro adolescente, ¿no? De los concejos, de los municipios que tienen grupos de participación infantil, se inscriben, van unos cuantos y se hace, pues yo qué sé, en una ciudad que lo quiera acoger, se hace el encuentro de infancia y en otra el de adolescencia.
todos van a tratar, tanto los niños y niñas como los adolescentes y las adolescentes van a tratar el tema que ese año a lo mejor UNICEF o el propio Principado quiere consultarles, ¿no? Y uno de los temas que se trató en el 16 y en el 17, en esos 2 años, porque era muy amplio, era hay un comité de Naciones Unidas, el Comité de Derechos del Niño, que va por los países cada 5 años evaluando el grado de cumplimiento de la Convención de Derechos de la Infancia en cada país. Entonces tocaba que viniesen a evaluar en 2018, creo que fue, aquí sí. Y entonces, o sea, que evaluaran cómo estaba España en relación a la Convención de Derechos del Niño. Entonces se les lanzó la pregunta: ¿cómo está el tema de los derechos de la infancia en vuestro municipio? Era una pregunta ya arriesgada, sabiendo que van a decir lo que piensan, ¿no? Y entonces una de las preguntas con las que se trabajaron con varios cientos de chicos y chicas fue si se sentían escuchados y si realmente iba a algún sitio lo que decían. Y la respuesta mayoritaria y muy contundente, muy fuerte, fue: es tremendo, pero en nuestros municipios en general, los niños y niñas y adolescentes, no nos sentimos escuchados en el ámbito escolar. No nos sentimos escuchados, la mayoría, en el ámbito familiar. Y nos sentimos escuchados en el ámbito municipal por nuestro ayuntamiento. Es fuerte que sea el ayuntamiento, que en principio es la entidad más alejada en tu vida cotidiana, la que sientas que te escucha como niño o como niña, ¿no? Nos dejó bastante perplejos. Entonces, bueno, también nos vino a decir, los grupos de participación infantil, los consejos de la infancia, aunque a veces reciben, y ellos lo saben en los entrenamientos, ¿no?, que puedes recibir un no por respuesta, pero eso no significa que no te tengan que explicar por qué no. A lo mejor en ese momento no hay presupuesto para hacer eso, a lo mejor hay una ley que lo impide. Entonces, son procesos educativos, pero entonces, si estás bien informado de por qué eso no puede ser así, te da la oportunidad de buscar por dónde sí. Entonces ya ves por dónde sí. Entonces no es frustrante porque ellos van a buscar por dónde sí, cuando saben el porqué del no. Entonces, claro, se sienten bien escuchados en ese sentido. Pero lanzaban un mensaje muy fuerte a lo que se llamaría la participación infantil en el ámbito familiar y en el ámbito escolar, donde estamos lejos del artículo 12 de la Convención, que dice que los niños y niñas tienen derecho a opinar en todo lo que les afecta, les concierne. Y realmente les afecta a todo, desde la contaminación del aire hasta que sus papás tengan trabajo o no. Les afecta a todo y resulta que pueden aportar a todo, ¿no? Y en el plan de infancia participan también las familias y también participan los centros escolares, ¿no?, que entendí antes. ¿Se les da ese feedback, se les dio tanto a los centros escolares como a las familias de vuestro hijo y vuestra hija opinan que están siendo más escuchados por el ayuntamiento, que quizás es el ámbito eso, como tú decías, ¿no?, el más alejado de su realidad y que menos competencia tiene directa con la infancia y con la adolescencia? Y vosotros, que sois responsables educativos de primer orden, parece ser que no estáis cumpliendo con las expectativas que por lo menos ellos y ellas tienen en vosotros y vosotras. ¿Ese feedback se les dio y hubo algún tipo de respuesta por parte de los centros y de la familia? La verdad es que como se intenta llegar a la comunidad, pero además hacerlo de la manera más constructiva posible, es como una clave, ¿no? Ver por dónde sí, en vez de por dónde no. Después de cada encuentro autonómico se hace una presentación oficial a las autoridades, a las familias que acuden a recogerles en el lugar donde se ha desarrollado. Sale en prensa de forma que tenga la mayor difusión posible. Se elabora un informe con todo lo que han expresado y se difunde por todos los municipios para que llegue a todos los ayuntamientos, a los técnicos, a las familias, a los propios niños y niñas, a sus compañeros y compañeras que no han podido estar en el encuentro, para que sigan siendo multiplicadores. Se difunde todo lo posible, ¿no? Y bueno, vamos viendo que cada vez hay más familias y más proyectos en los que las familias están cada vez más cerca y tratan de entender la participación infantil municipal y de acompañarla también. Y eso te llega hasta casa, porque entras en debates sobre la vida pública, pero debates donde el niño no es quien escucha al adulto y luego reproduce lo que oyó, sino donde el niño muchas veces es ahora quien lleva el tema a casa, en los códigos en los que ha sido debatido por los propios niños y niñas, y le hace llegar al adulto algunos puntos de vista de esa diversidad infantil, que como además están muy trabajados, muy sensatos y muy pegados a una práctica creativa y constructiva para generar bien común,
desde esa diversidad, pues entonces al adulto muchas veces le sorprenden cuando a final de curso o en distintas reuniones que se hacen para las familias vienen y los niños les montan un PowerPoint y les exponen lo que han hecho durante el trimestre, ves las caras de asombro de las familias como diciendo, pero ¿todo eso habéis hecho? Sí, todo eso. ¿Y tú, como ciudadano, qué has hecho tú? Pues seguramente nada de eso, ni de otra cosa, ¿no? A lo mejor quejarte de cómo está la ciudad o cómo está no sé qué, pero sabemos que la Carta de los Reyes Magos o la cultura de la queja sin más no es constructiva, y a ti como sujeto no te permite generar nada, porque otro lo tiene que hacer por ti, por lo visto, ¿no? Entonces te inutiliza, te minimiza, ¿no? Y la creatividad, nada, y el trabajo en comunidad, nada, y el multiplicar las fuerzas de cada uno con las del otro bien organizados, la infancia organizándose para ser generativa, constructiva y hacer ciudades amables y mejores, como decía Tonucci, ¿no? A mí lo que me surge de ahí es que, bueno, que ese hilo que lanzan los niños ahí hacia la familia y los centros educativos podría ser un recurso, o por lo menos nos apunta a una línea de trabajo que debería de ser ese acompañamiento que hablábamos al principio, ese entrenamiento que se hace con los niños para llegar a capacitarles para poder participar. Igual también habría que hacerlo con los centros educativos, y entonces entraríamos en la línea de otra educación que es posible, y también un acompañamiento hacia las familias para que otro tipo de familias también sean posibles y haya esa escucha mutua que parece ser que están demandando niños y niñas y que no están encontrando, ¿no? Entonces ahí como que se abriría la puerta a la participación ya no infantil, sino participación más allá, o incluso una semilla para ese cambio educativo que parece ser que es necesario, ¿no? Hay algunos ejemplos ahí muy interesantes, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo. Ya tiene que ser casi se va a cortar. ¿Ah? Sí, porque es una hora el máximo. No sé si hay alguien que tenga alguna duda o algo antes de que se vaya a cortar el directo, que tenemos solamente una hora, que nos pueda hacer alguna consulta y mientras nosotros terminamos de hablar. Pero bueno, lo soltamos ahí y yo estoy pendiente, si veo algún comentario pues le damos paso, ¿vale? No sé si quería que te he cortado. Sí, igual que con las familias se está produciendo en cierta medida, ¿no?, este efecto contagio, y primero se produjo con los técnicos municipales y hasta con políticos a nivel local, que es que difícil. De repente el ayuntamiento, que está alejado, pues tiene una sensibilidad con la infancia, pero es que una vez que la infancia entra ahí, en gran medida les atrapa, ¿no? He oído a muchos técnicos municipales, incluso a alcaldes, alcaldesas, concejales, decir que las reuniones con la infancia habían sido lo mejor en toda su trayectoria en el ayuntamiento, con diferencia, ¿no? Vecinos ahí muy constructivos, ¿no? Recuerdo el caso, por ejemplo, de Candamo, ¿no? Hace 12, 13 años, reunimos a los niños y les preguntamos, oye, ¿cuál es vuestro mayor problema aquí? Es que no tenemos una zona de juego para todos. Entonces, bueno, pues nada, dividiros en grupos, como si fuerais arquitectos y arquitectas, y diseñáis vosotros y vosotras la zona de juego que querréis tener, con toda vuestra creatividad, teniendo en cuenta que hay un límite para no engañaros, que es que no hay dinero. Entonces, no vamos a poder poner máquinas de juego, todo tendrá que estar plasmado, pintado en el suelo, y con esa limitación, crear lo que queráis. Trabajaron, se juntaron, pusieron en común, eligieron lo mejor de cada uno, diseñaron un plano único, muy chulo, lo presentaron en cartón piedra o en cartón pluma, y pidieron una audiencia con el alcalde y dijeron, señor alcalde, tenemos un problema, pero no se preocupe, tenemos también la solución. Y le dijeron, mire, no hay una zona de juegos para los niños aquí en el pueblo, pero no se preocupe porque mira, le traemos el diseño, es muy barato, solo tiene que asfaltar una zona, conseguir la pintura que resista el agua, y después ni mano de obra ni nada, porque lo pintamos nosotros, nos ofrecemos. Claro, el alcalde dijo luego públicamente que era la mejor reunión que había tenido con unos vecinos, con unos ciudadanos, porque le habían planteado el problema con mucho respeto y le habían dado la solución y habían contribuido, sido parte de la solución, ¿no? Entonces, bueno, es como un ejemplo, eso fue un boom aquí en la participación infantil, porque después con ese ejemplo, no saben lo que hicieron esos niños y niñas, cuando íbamos por los ayuntamientos contando lo que era, bueno, sí, la Convención de Derechos del Niño y tal, pero cuando ya pudimos poner este ejemplo, que fue de los primeros, pues yo eso lo veo muy bien, ¿no? Bajaron las barreras, pero es que igual que vieron eso muy bien, ocurrieron muchísimas otras cosas, ¿no? Pues a los coles, en gran medida, a algunos les está ocurriendo esto también, ¿no? En un cole, por ejemplo, público en Navia, el Colegio Ramón de Campoamor, siempre colaboran en la celebración del Día del Niño, el DUDI, el Día Universal de los Derechos de la Infancia,
Y entonces fuimos allí, damos algunos talleres, recogemos la opinión de los niños para ver los planes de infancia. Hay como mucha relación, ¿no? También con los otros colegios de Navia, ¿no? Y en un momento dado empezamos a acercar a los coles, porque siempre se reúnen al principio para apoyar la participación infantil con el ayuntamiento y con nosotras, ¿no? Y entonces les propusimos trabajar en la línea de arte-educación, de María Caso y tal, hacer arte-educación comunitaria para la comunidad, de forma que sus contenidos curriculares, los que quisieran, les dieran forma artística y luego los sacaran a la comunidad y fueran vistos por todo el mundo, ¿no? Entonces hicimos un taller con los profes, porque el director lo vio muy bien, pues ahora contárselo a los profes, reunieron a todo el equipo, les pusimos, ¿no?, un PowerPoint de proyectos de arte-educación y tal, y unas semanas después nos llega un WhatsApp del director del cole: mirad todo lo que hemos programado. Y había una cantidad de proyectos que iban a sacar a la calle, pero brutal. Y digo: ¿pero cómo produjisteis todo esto? Y dijeron: no, pues con las líneas que nos disteis fuimos a clase, les preguntamos a los niños y fueron ellos los que lo produjeron. Claro, eso es multiplicador, obviamente. Y entonces había cosas preciosas, salieron a la calle y digo: ojo, no puedo ir a veros porque no puedo ese día. No te preocupes, hemos decidido salir toda la semana, de tanto que tenían para dar, ¿no? Y entró la comunidad y entró todo el mundo, y fue muy fuerte, ¿no? Y, por ejemplo, entre las cosas que se les ocurrieron a los niños, había una cosa que hicieron que lo llamaron poemas en la luna. Y los poemas en la luna eran en la luna de los coches. Entonces escribían versos, poemas, y los dejaban en papelitos en las lunas de los coches. Y cuando los vecinos llegaban a por el coche tenían papelito, pero no era una multa, era un verso muy bonito que les habían dejado los niños. Y lo llenaron todo de poemas en la luna. Es precioso, es poético, es transformador totalmente. Luego el director me decía, en los años siguientes nos decía que esta actividad, la del arte, la arte-educación comunitaria, que era lo que ponía de acuerdo a todo el profesorado, y desde el día primero del curso, incluso los que llegaban nuevos, entraban a esa especie de ambiente que se había creado y quisieron que les diéramos cursos a ellos y trabajaron juntos y generaban más propuestas. Luego entraron las familias, se montó ahí un tinglado de la leche, ¿no? En el colegio Pedro Penzol de Puerto de Vega pasó algo más parecido, pero tan brutal, que ahora han creado un proyecto que se llama ¿A qué suena Vega? Durante el confinamiento. Se han hecho unos mapas de las distintas zonas de Puerto de Vega y que oían los niños desde su casa cuando estaban allí, ¿no? A qué sonaba desde el interior de su casa hasta la calle, ¿no? Y ahora se está haciendo un mapa sonoro y los artistas locales entraron al proyecto también y han hecho canciones que las grababan y se las mandaban a los niños, y entró toda la comunidad. La escuela fue un motor de unión, la participación infantil, la dinámica que contagió a toda la comunidad para hacer escuela. De toda la villa era escuela, todo el pueblo era escuela, y todos colaboraban con sentido, ¿no? Qué interesante. Sí, ya te dije que tenía para 3 días contando y que 1 hora era poco, pero bueno, Sí, ya es que me da cosa de que hacerte otra pregunta, porque son -5 y a las 8 se nos va a cortar y no quiero dejarte con la palabra en la boca. No sé si alguien tiene alguna duda antes de que cortemos, o si tú tienes algo más que añadir así como cierre. Bueno, igual porque si alguien tiene interés en todas estas cosas se puede ver y buscar información, ¿no? Hay un libro que se puede buscar en la página del Observatorio de la Infancia del Principado de Asturias, que se llama Avanzando a ritmo de infancia, y recoge como 83 experiencias protagonizadas por niños y niñas en 23 municipios asturianos desde el 2006 hasta el 2016, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí que podéis ver muchas más experiencias. Está otra cosa que se llama el blog PIA Asturias, el blog de Participación Infantil y Adolescente de Asturias, donde se están colgando las experiencias de toda esta época del confinamiento. Y han salido cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y en el programa Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF también podéis entrar, y ahí hay un material que se llama Entendiendo la Participación Infantil, y son juegos, dinámicas, esquemas para poder entrenar participación infantil pro común, ¿no? Y nada, ahora estamos esperando que este chico de aquí nos maquete un libro, pero eso ya tenéis que hablar con él para volver a colgarlo así en alguna página que se pueda descargar y demás. Y son 10 años de encuentros de participación infantil autonómicos, donde los niños han hablado de política, de economía, de crisis, de objetivos de desarrollo sostenible, de participación infantil y de todo, ¿no? Y bueno, son materiales donde se puede seguir consultando y nada, animaros
a que impulséis la participación infantil en el ámbito familiar y en el comunitario, sin duda, ¿no? Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar, a ver por aquí. Si no, pues nada, despedimos aquí para que no se nos corte el vídeo y no se quede ahí una frase a medias. Muchas gracias por haber estado, esperamos que os haya sido interesante. Desde luego, Alejandro es un pozo sin fondo de experiencias y de anécdotas y de conocimiento en esta materia, y es un lujo poder contar con él y conocerlo de primera mano, ¿no? Pues si no hay ninguna pregunta, cortamos el vídeo y muchísimas gracias por haber estado, ¿vale? Venga, gracias. ¿Quieres despedir? Adiós.